Bueno, estoy muy contenta de que en diciembre, en medio de este caos, nos dimos este tiempo para hablar de un tema que, como decimos, nunca se resuelve, que es este tema del federalismo. Y a mí me parece muy interesante porque Martín Redado y José Urtubey escribieron un libro un poco diciendo, che, no es tan difícil destrabarlo. Bueno, tendríamos que tener acá todos los diputados, tenemos algunos, pero para convencerlo, ¿no? Al Congreso. Pero sí me parece interesante tener esta mezcla entre política y academia para ver por qué hilos tirar, ¿no? Es un poco el formato conversatorio nos gusta más desde la escuela porque genera la circulación del conocimiento y cuando hacemos el espacio de hablar directamente a un público y presentar es como muy unidireccional y nadie se siente protagonista, así que ese era un poco el objetivo. Así que bueno, agradecido también para los que se conectaron. Eh, la idea sería que José y Martín tengan unos 7 minutos, porque además estamos todos cortos de tiempo, para presentar un poco la idea general y después que cada uno tenga sus 5 minutos. Vamos a darle prioridad a los virtuales, que hablen de por qué ellos, lo tenemos Oscar Giordano allá, que está Julio Zaguir y Lucas González. Eh, Julio Zaguir es maestro en Tucumán, académico de la Universidad de Santo Tomás de Tucumán. Lucas González tiene muchos sombreros, pero a mí me gusta destacar que es investigador nuestro de la UCA y ha estudiado muchísimo el tema del federalismo, por eso me parece muy importante que esté. Y bueno, Waldo Giordano, lo que lo conocen, es de Córdoba, así que esto está muy federal. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Córdoba. Lo veo, ¿dónde está? No, es que está, bueno, en este momento está la Cámara Oculta y está Horacio Malurán, que es quien hace toda la conexión, pero Fuimos de mar. hace, bueno, no, en principio está, ahora igual vamos arrancando. Bueno, y después cada uno se presenta y va interviniendo. Creo que nos dará espacio para que interrogamos todos, aunque hablemos entre 3 y 5 minutos, y no sea tan extenso, vamos a hablar todos e intercambiar. Así que lo que único que vería está nuestro decano de la Facultad de Ciencias, Roberto Aras. No sé si Roberto quiere decir algo. Nada más que agradecerle a todos los participantes, a todos los que están siguiendo también por internet. Como decía, ¿qué puedo agregar a lo ya dicho por Lourdes? Nada. Es decir, simplemente que es un orgullo para nosotros poder tener este tipo de reuniones. Efectivamente, es el complemento entre la academia y las fuerzas sociales, los que piensan la sociedad desde fuera de la academia, pero que frente a las demandas y a las exigencias que tiene nuestro tiempo, bueno, me parece que el trabajo conjunto es fundamental. Así que, gracias y avancemos totalmente. Bueno, buenísimo. Quiero destacar además que con José, Luis Sandra todavía, no sé, dato. Bueno, somos parte de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina y que también lo estamos disparando desde ahí. La Comisión de Justicia y Paz está tratando de generar este tipo de encuentros en distintas temáticas. La vez pasada inauguramos el Vuestro Argentino, que era una de las el debate que queríamos dar entre distintos sectores. Y bueno, esta es otra actividad que hacemos dentro de la UNS. Bueno, ahora sí. Vamos a partir. ¿Llega el tiempo o qué hay más? No, bueno, sí, 7 minutos me dijiste. Y digo para que la alcance para que por todos. Puede servir. Muchísimas gracias, es un placer de ver viejos amigos, nuevos amigos. Preguntaba si existen los asistentes y conozco el edificio. Muchísimas veces estoy en el edificio, tanto en el auditorio como David, sido profesor, fue prado, 8 y 10, por las actividades, check. Y después el compañía se manía. Así que un placer volver allí a esta casa que también la Cistopía y darles los conceptos o lo que creo que en 7 minutos les puedo dar los conceptos principales que desarrollamos con José en la Argentina Federal, que si bien Lourdes, como vos decís, pareciera un tema que nunca se quiere tratar, estamos convencidos con José después de 2 años de trabajo, como él lo viene señalando, trabajo, así que y además es un trabajo de equipo, como siempre hacemos nosotros.
interdisciplinario, abogados, economistas, fiscalistas, pero entendemos que hay un panel en especial porque ya el propio gobierno ha puesto sobre la agenda la reforma tributaria. Y más reforma tributaria, sí, un concepto de corresponsabilidad fiscal. Por tanto, es un tema que va a estar aquí y ahora en la agenda de políticas públicas en los próximos 4 o 5 meses. Por lo tanto, todos aquellos que han estudiado, que hemos estudiado y que, como sé, queremos hacer un aporte, creo que el timing es el adecuado. ¿Qué es lo que planteamos, como sé, en este libro? Bueno, era un concepto que pidiera a la profesión quizás de politólogos, hacedores de políticas públicas, entre aquellos que piensan en equilibrios parciales o en equilibrio general. Muchas veces en términos de equilibrios parciales uno piensa la política tributaria sin pensar en el equilibrio económico-social. Muchos economistas, digo, haciendo una referencia o hacedores de políticas públicas económicas, muchas veces tienen el concepto de hacer la mejor o la más eficiente política económica y después ver los costos sociales que tiene y generar políticas compensatorias. Nosotros vemos las políticas públicas como una integralidad o un equilibrio general, por lo tanto nos planteamos que el programa de política económica debe ser un programa de política económica y social, es decir, que tenga en consideración uno de los conceptos centrales es el equilibrio territorial, que lamentablemente Argentina ha tenido en su proceso de desarrollo, porque es un país federal en las leyes, pero tremendamente unitario en el reparto de los recursos. Lo voy a dejar a José que avance sobre un tema que ha sido el que me convocó a esto, porque, bueno, con él somos, aparte de hacedores de este libro, amigos hace mucho tiempo, y venimos reflexionando sobre la Argentina, él en su rol de dirigente industrial, de líder del sector empresarial, yo en mi rol, cada uno aportando distintas ideas, y bueno, pensamos que la clave de tener una contribución en este sentido, una contribución también propositiva, partimos sí de un concepto que me parece central, que hemos ganado los argentinos, por supuesto que es un mérito particular de la personalidad del presidente, que es el haber alcanzado equilibrio presupuestario, que esto para nosotros es una precondición, condición necesaria, decimos, pero no suficiente para que haya desarrollo económico. Y por lo tanto, partiendo de esa base, de que es el equilibrio presupuestario, nos planteamos alternativas de superación y decía que José tuvo la iniciativa, como buen abogado que es también, de ser disruptivo en términos de plantearse si era, y lo voy a dejar ahí esa parte, si era necesario o no la unanimidad. Y a partir de ese concepto comenzamos a ser transgresores en términos de dar cómo se quieren dar las condiciones para generar una discusión en materia de coparticipación. En este sentido, nosotros empezamos primero planteando la eliminación de impuestos extorsivos, pero la clave para la eliminación de impuestos extorsivos es ampliar la base de tributación. Ustedes saben, los economistas siempre hablamos en términos de precios o de cantidad, P por Q. La clave para tener una reforma tributaria profunda es de que los parches de lado, como se ha tenido en los últimos años desde comienzo de este siglo, como fue el impuesto al cheque, el impuesto al débito y al crédito bancario, que nació en la emergencia del 2001 y todavía seguimos teniendo esa emergencia. Les decía entonces que a partir de eso lo que planteamos es la necesidad de una Argentina que no puede tener el 42% de sus trabajadores en la informalidad, casi la mitad del sector empresarial y en particular las micropymes y en la informalidad. Por lo tanto, la eliminación de los 3 impuestos extorsivos, 2 que son de nación y 1 de provincias, me refiero a retenciones, me refiero a impuesto al débito al crédito y me refiero a ingresos brutos, claramente está sobre la mesa y nosotros hacemos propuestas específicas. Planteamos también que el comienzo de la discusión debe darse por la eliminación de asignaciones específicas. Ha tenido
una cantidad de agujeros en el sistema de coparticipación, a través también de distintos pactos fiscales que lamentablemente no se terminaron viendo, y que le han detraído a las provincias una cantidad de recursos importantes. Les doy dos ejemplos. El impuesto al valor agregado, que debe ser un 100% coparticipable, un 11% tiene una asignación específica para la seguridad social. Esto significa que solamente el 89% del impuesto que debe repartirse 100% y que no hay discusión que debe ser un impuesto participable, es uno de los agujeros que se le hizo a este, quiso Bruguière, si me permite la gráfica del sistema impositivo argentino. El segundo es un impuesto probablemente distorsivo, como lo acabo de señalar, el impuesto al débito y al crédito bancario, que está sobre la mesa, y que el 100% de ese impuesto que debía ser coparticipable 56,44, el 100% de ese impuesto es nacional. No hay ninguna asignación a las provincias. Por lo tanto, cuando se le asigna también la mochila a las provincias de que han sido las que han incrementado ingresos brutos, que los intendentes cargan tasas municipales, es cierto que se ha generado una cantidad de tasas municipales, pero también es cierto que para empezar a resolver el problema, tenemos que darle a las provincias los recursos que les corresponden. Si no empezamos a estar sacando por lo menos, no puede decir la discusión de coparticipación nos va a llevar tiempo, y probable que nos lleve todo este año cuando se plantee la reforma tributaria. Los gobernadores también van a tener mucho que decir para llegar a esta mayoría que se necesita. Ustedes saben, la novedad son los 95 diputados que tienen como primera minoría la libertad avanza. Para llegar a los 129 se necesitan acuerdos. Por lo tanto, sí, lo importante del proceso político que a nuestro juicio se inicia a partir del 10 de diciembre es la necesidad de leyes. O sea, el equilibrio presupuestario no puede depender de una persona. Si tú has sido muy importante llegar hasta aquí, ha sido por, siempre lo he destacado desde el principio, cuando se hablaba muchos colegas de el efecto licuadora, el efecto freezer sobre el presupuesto, superávit fiscal, si era real, si no era real, y sin duda el compromiso del presidente para tener equilibrio presupuestario, superávit desde el primer mes de gobierno, está claro, militando en esta casa de Escuela de Políticas Públicas, que no podemos basar el futuro de la Argentina sobre una personalidad, sino sobre la institucionalidad. Y ya que se disputa el presupuesto y tengo cifrazos, hace como para pensar que el presupuesto va a ser aprobado por la mayoría del Congreso, si quieren discutir juntas aristas, pero bueno, vemos que hacia adelante va a ser necesario y va a necesitar el presidente, el propio equipo económico, va a necesitar tener leyes, forma tributaria y coparticipación y acuerdos con los distintos gobernadores. Por lo tanto, el libro es mucho más alargativo, pero tenemos 7 minutos, así que quiero redondear aquí. Tenemos un capítulo que habla de toda una revolución impositiva, y ahí vamos a todos estos. El capítulo 5, hablamos también de un concepto central que es el incentivo a la innovación dentro de un programa económico de incentivos positivos al respecto. Y por supuesto un capítulo muy constante sobre el tema de por qué la coparticipación, también lo pendular que ha sido la Argentina en términos de tener financiamiento con endeudamiento, financiamiento con emisión monetaria, y ese es el primer capítulo con el que iniciamos y decimos ahí, aunque no parezca, una tercera vía que no es ni el endeudamiento ni la emisión, sino tener equilibrio presupuestario, tener Banco Central que no financia al sector público, sino una institucionalidad que nos permite tener un desarrollo más equilibrado. Por esto, Gracias, Martín. bueno, en primer lugar, gracias, Lourdes, gracias también a todos por acompañar hoy a la presentación. Comienza a pedir porque pierde para el concepto de estos en un ámbito de disparador de los temas que proponemos en esta Argentina, que yo también fui a casa y estar en el ámbito académico discutiendo esto, para nosotros es de lo más importante. Como Martín ya lo dijo, no quiero repetir, hacemos áreas de materia específica,
que sintetiza exactamente lo que pensamos cómo puede avanzar el uso de la agricultura concreto. Salir de la priva, salir del discurso y ir a lo concreto. Martín recién hacía mención respecto a unos capítulos integrales, también estudiamos a fondo, estudiamos convencionales, como decía Lehmann. Después se fueron sumando en las opiniones públicas Antonio María Hernández, es decir, constitucionalistas que empiezan a decir que efectivamente la excusa que había en el país para no sancionar, por no dar cumplimiento a mano constitucional, que era sancionar una ley de participación a 2 años de la ley constitucional del año 94, que esa excusa básicamente venía por el lado de que se requería unanimidad para poder sancionar. Se requería unanimidad no solo de todos los miembros del Congreso, sino de todas las legislaturas. Entonces, claro, era un negocio suma cero, no es imposible de realización. Y esa yo creo que fue la excusa por la cual desde muchas instituciones, no solo de Congreso, ciudad y provincia, se empezaron a usar instrumentos que fueron, yo los llamo patch, son los pactos fiscales. El último fue el año 18, que estaba Rogelio. Y en esos pactos fiscales, también un poco se fingió demencia, ¿no? Martín hizo una mención a algo que quiero destacar, es decir, el hilo se cortó por lo más delicado, que es las provincias, donde hoy escuchamos la mayor parte de la discusión es que el mayor impuesto distorsivo, que lo es, y el mayor problema son los ingresos brutos. Ahora, ¿por qué surgieron los ingresos brutos? Porque se fingió demencia en donde, en los repartos de los pactos fiscales, finalmente a las provincias, bueno, dejaron de mirar que algún lado tienen que recaudar, vayan con ese impuesto y no vamos con ningún tipo de ordenamiento, ¿sabe? Y de impuesto impositivo y encima. Entonces, creo que Argentina se debe una discusión abierta sobre este tema. Desde el ámbito académico es donde más priorizamos en Martín llevar este tema, por eso vemos académicos del interior, estamos puestos ahí. Esto recién empieza, o vamos a llevar toda la discusión, la que China pero va a discutir el año que viene esta profundidad. Y a partir de eso, creo que también podemos con los abogados, ya lo hablamos con Casañez, Marcos Rota, con Diego, es decir, hay conceptos que, vuelvo al punto de la unanimidad, no se requiere, porque no lo dice ni la Constitución, no lo dice ni el artículo 75 y 62, no lo dice ni la cláusula transitoria secta, no lo plantean la jurisprudencia. Es más, la jurisprudencia abre ya a partir de los fallos de Abrafé, Córdoba y San Luis la disposición de que se trate este tema. Y en alguna medida entonces estamos frente a una posición doctrinaria por un dictamen de la Procuraduría en su momento, siento que no se puede y tenemos a toda la Argentina taponada sin un tema esencial. Yo creo que llegó el momento de sacarlo a la careta y ponerlo en dicha Argentina. Si no, bajo esa excusa, lo vimos lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires, transfirieron arbitrariamente el recurso para la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva, siempre bajo un esquema de pactos fiscales discrecional. Que en definitiva también, creo yo, esos pactos fiscales, fíjense ustedes, no requirieron unanimidad. La posición de San Luis es muy interesante, siempre se reservó. Y nunca perdió derechos, nunca tuvo ninguna situación desventajosa. Por lo cual, este es un primer paso. Yo creo que desde la academia, si todos, entre toda la academia, con las fuerzas sociales, hemos estado recorriendo varias provincias con gobernadores que nos han invitado a presentar este libro. Con la justicia, vamos a la Corte y formalmente hemos estado con algunos jueces hablando, pero creo que vale la pena también profundizarlo desde la academia. Es decir, que podamos finalmente incorporarnos en el Consejo de la Magistratura. Podríamos hacer un ámbito de discusión de estos temas, porque digo, ¿qué es lo que, más allá del Congreso, que ahora empieza a mostrar una nueva, comienza espiga de gobernadores para darle legitimidad al gobierno nacional en el centro del ámbito del Congreso para poder discutir estas cosas? Creo que podemos por todo que hablar. Entonces, desde ese lugar, el libro, que Matilla también le explicó, primero, soy el culpable de no haber pedido el libro porque Ramón Martín. Yo como soy un pobre hombre de interior, pero yo un salta breve, me olvidé.
Bueno, Si pero vos, Lourdes, me pasás la lista de todos los asistentes, si les hacemos llegar a cada uno un libro, porque lo teníamos, queremos con la academia debatir esto a fondo. sobre todo los académicos, pero ningún académico quería venir sin ver el libro. No. Y yo digo, no estaba en internet, así que tienen que meter y lo subí yo. Yo creo que si mira ChatGPT. No, hicimos todos los intentos. No, pero ahí online, pero digo, yo les mando el libro y así lo podemos debatir sobre un seguimiento. Bueno, pues si lo voy a comprar. De esa manera, lo vamos a ir mandando. Lo vamos a mandar porque creo que es el fondo de enriquecerlo. Hay conceptos también que tienen que ver con el nuevo mood del orden mundial que se nos presenta, que hemos estudiado, no solo desde Lehman Brothers, a sus pentes, sino ¿verdad? Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, que obviamente se lleva a una posición en donde el relacionamiento internacional, la integración de la que tira el mundo, si seguimos con los mismos modelos que técnicamente se venían dando en el país, por el cual está en ChatGPT, si quieren ir al rincón del vago, esto lo pueden ver. Bueno, esos modelos antistéticos, por el cual eran modelos de lo económico abierto o cerrado, que se financiaban con emisión o con deuda, pero en definitiva no se quedaron nunca, y claro, pero fuera de lo programa constitucional, un verdadero impulso, una verdadera revolución federal para resolver la discusión de recursos en serio. Entonces, desde ese lugar, creo que tenemos especialización en el mundo desde ese lugar. Martín tiene el concepto que trajo, que le parece interesante rescatar, el giro de economía, es decir, no solo los impactos sociales, como la inserción internacional tiene que estar desde el lado institucional, pero también política en la geoeconomía. O sea, el hombre es un, acá queda simple, son políticos, yo creo que son económicos, es decir, creo que no podemos hablar de nada sin entender qué pasa con los aspectos económicos. Ya, hundiendo mis 7 minutos, yo diría que estamos abiertos, lo veo ahí jugando, que ahora llévate conmigo, pero a cada uno de ustedes estamos abiertos a ir a la tequita, pero en los ámbitos académicos de llevar esto, y creo que sí, entre todos podemos poner una opinión, vamos a ir formando un criterio que Argentina necesita para salir a unas pruebas. Buenísimo. ¿Querés, Osvaldo, arrancar? No sé por qué estaba más jugado por ahí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Osvaldo, ¿cómo estás? Un placer verte. Muy bien, un gusto estar. Me hubiese gustado estar ahí porque estando desde acá es como jugar de visitante en un partido, digamos. Se escucha más limitaciones y uno juega en desventaja. Pero no, muchísimas gracias, José, Martín y todos por la invitación. Es un tema súper apasionante. Pero bueno, lamentablemente no me puede quedar en Buenos Aires para estar ahí físicamente, pero quería estar en alguna manera y meter algo de cuchara. Yo creo que un tema extremadamente importante, diría que es el tema que tiene la Argentina por delante, porque yo creo que hay como una paradoja, una contradicción. Por un lado, si uno escucha el debate político, está claro que el federalismo garpa, es decir, todo el mundo suena lindo y bueno decir estoy a favor de una descentralización, una desconcentración del Estado. Pero por otro lado, cuando vemos cómo tomamos decisión y cómo hemos ido organizando el Estado, encontramos que hacemos todo lo contrario. Y en realidad creo que en el fondo está que no asumimos que un sector público organizado bajo principios federales es bastante más complejo que uno organizado bajo un criterio unitario. Y ahí estamos empantanados en un resultado que es una desconfiguración de la organización del Estado, que los resultados, bueno, están a la vista. Nos va mal a todos, a los que supuestamente el esquema los beneficia, cada vez están más pobres y el país en general está más pobre, las brechas de desarrollo cada vez son más grandes, con lo cual es muy negativo, muy frustrante los resultados que tienen. Y yo creo que la clave está en que lejos de tener una organización federal, en realidad tenemos una organización de superposiciones, de solapamiento, es decir, que los 3 niveles de gobierno, en lugar de estar organizados y articulados como debe ser un régimen federal, están solapados entre ellos. Lo vemos por el lado de los servicios, de las funciones, del gasto público, en donde en el fondo todos hacen de todo. Si uno ve el organigrama de la nación, la provincia y un municipio grande,
tiene todas las funciones, son casi parecidos, puede cambiar matices de nombre, pero se meten en todo. Y esta superposición es tremendamente ineficiente por donde se lo mire, es decir, es costosa, cara, burocrática. Y lo más grave creo que es que cuando todos son responsables de todo, en definitiva nadie es responsable de nada en términos de resultados. Es decir, si el Estado fracasa, como de hecho fracasa en un montón de temas, se diluye quién es el responsable y por lo tanto el ciudadano tiene poco para reclamar de manera concreta en relación a quién es el responsable de estos frustrantes resultados. Y si miramos por el lado de los ingresos, pasa más o menos lo mismo. Es decir, los tres niveles de gobierno tienen amplias potestades tributarias y las usa. Con lo cual, este solapamiento genera también efectos burocráticos, volvemos locos los contribuyentes, el Estado se diluye en un montón para administrar ese sistema tributario, un montón de burocracia, y por lo tanto también ahí tenemos menos cumplimiento, más evasión, más burocracia, más distorsiones. Bueno, algunas de las cosas que mencionaba Martín respecto a nuestro sistema tributario. En ese marco me parece y en estos pocos minutos, ¿no? que quiero utilizar de la presentación, me parece que lo que tenemos que hacer y urgente es una reconfiguración, es decir, como cuando se nos traba la máquina, decimos, bueno, mira, apagale y empecemos de vuelta, porque de lo contrario, tratar de meterle pequeños cambios a esto o pretender arreglarlo desde un solo nivel de gobierno no nos lleva a un resultado positivo. Siempre quedamos enmarañados en estas superposiciones, tanto por el lado del gasto y los impuestos. ¿Cómo hacerlo eso? Yo creo que el camino es un acuerdo de coordinación fiscal. Digo coordinación fiscal porque incluye tanto gastos como ingresos públicos. En materia de gastos, ordenando funciones y ser claro quién es responsable de cada cosa y que el ciudadano sepa a quién reclamarle, a quién reclamarlo si anda mal y a quién premiar si funciona bien, eliminando toda esta superposición que diluye claridad y transparencia. Creo que eso sería un paso fundamental y requiere fundamentalmente que el Estado Nacional deje de interferir en funciones provinciales, que se concentre en lo suyo, que son las funciones que fija la Constitución. En obra pública, bueno, que se haga cargo de las obras públicas interprovinciales, pero que no esté el Estado de los funcionarios nacionales como ocurre habitualmente, inaugurando un Conor Cuneta o una plaza en algún barrio de alguna ciudad del interior. Es decir, concentrarse en las acotadas funciones que fija la nación, el gobierno nacional, y dejar de interferir como hace ahora, pagando parte, bueno, ahora ya no, pero hasta hace poco pagando parte de los sueldos de los docentes o distribuyendo libros o construyendo hospitales o arreglando una escuela. Es decir, dejar claro cuáles son los roles de cada nivel de gobierno, de manera de ser mucho más eficiente en la gestión y ser mucho más claro en quién es responsable, de manera que la población sepa a quién reclamarle cuando algo funciona mal. Por el lado de los ingresos, lo mismo. Es decir, esto de tener tres impuestos para un mismo hecho imponible, es decir, olvidándose que el ciudadano es uno. Entonces, al mismo ciudadano de los tres niveles de gobierno, tratar de cobrar un impuesto es una aberración por donde se lo mire. Entonces, tenemos que ir hacia un esquema de unificación de impuestos que nos lleve, obviamente, a un sistema mucho más simple, obviamente optando por los impuestos más eficientes. Si tenemos tres impuestos a las ventas, como tenemos ahora, IVA, ingresos brutos y este mini ingresos brutos a nivel municipal, que el IVA absorba los otros dos, eso sería un cambio enorme. Y ya me meto en el tema que un poco insinuaba José o planteaba José, es tender a que no necesitemos un régimen de coparticipación tan grande, sino como principio y como tenía la Constitución originalmente, tender a distribuir potestades tributarias, no plata. Es decir, que tender a que cada nivel de gobierno se financie con los impuestos que recauda y no sea necesario esto de mandar un montón de plata, centralizarla y luego a distribuirla, porque ahí se filtran un montón de ineficiencias, discrecionalidades bueno, y lo que conocemos de la coparticipación. Ese esquema, ¿no? de dejar claro
las funciones, dejar claro qué potestad tributaria queda cada uno, tiene una crítica o una debilidad que dice, bueno, hay jurisdicciones que no les va a alcanzar la plata que puede recaudar de sus ciudadanos para cubrir las necesidades del Estado. Y eso es cierto en las zonas de menor desarrollo del país. La buena noticia es que es una proporción del país relativamente pequeña, sabémosle, el 20% del país. Por lo tanto, se puede pensar en una solución general que funciona de manera plena en el 80% del país de correspondencia fiscal, es decir, que la jurisdicción recauda y con eso gasta y no tiene que esperar a que le llegue de una instancia superior la plata, y establecer un mecanismo específico para el 20% del país donde esto no funciona, con un fondo de nivelación o un fondo que apunte, ¿no?, a apoyar esas zonas más postergadas y incluyendo allí también algo que hoy no tiene la coparticipación, que es un conjunto de condicionantes para que efectivamente esa zona no pase lo que pase ahora, que se usa esa plata para estar cada vez más pobre en lugar de usarla para cortar las brechas de desarrollo. Eso hay experiencia en el mundo, se puede diseñar, pero creo que lo más importante es que es algo mucho más chico que la coparticipación actual. Es decir, en el 80% del país correspondencia fiscal, en un 20% como régimen de excepción, un esquema de subsidio, ¿no?, de las zonas más ricas a las más pobres, apuntando a que esa brecha de desarrollo se achique. Termino con lo que José planteaba, y me alegra mucho, digamos, que por vías distintas, porque no hemos hablado de este tema personalmente, lleguemos a la misma conclusión, que es que hemos vivido una gran mentira con respecto a que para hacer esto se requiere la unanimidad de todas las jurisdicciones, lo cual implica decir no se puede hacer, porque es obvio que si hay necesidad de unanimidad, nunca se va a lograr, porque el último va siempre a tratar de negociar algo más y va a trabar el acuerdo, que es lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos 30 años, incumpliendo con la Constitución. Creo que ese ha sido un buen marketing de algunos que se benefician de este esquema, de una minoría que se beneficia con este esquema, muy exitoso porque ha logrado convencer a un montón de gente que es así, pero en realidad no está avalado por ninguna, entiendo yo, norma que justifique un esquema tan rígido y tan extremo que no está en otro tipo de normativa. Bueno, José lo explicó muy claro. Yo agregaría algo que a mí, por lo menos, los abogados me convencieron respecto a que no es cierto, digamos, el planteo de la unanimidad, que es mirar los debates en la Constitución, en la Constituyente de Santa Fe, cuando se modificó la Constitución y se incorporaron estas cláusulas de la coparticipación, porque tengamos en cuenta que la coparticipación hasta la última reforma no estaba en la Constitución. La Constitución nació sin coparticipación, nació distribuyendo potestad tributaria, no plata. La coparticipación fue algo que se inventó más recientemente. Y en los debates, parte de la discusión era que, primero, que el texto de la ley dice un acuerdo de las provincias, no dice todas las provincias. Es decir, si hubiese habido intencionalidad de hacer algo extremo, debería haber dado la palabra a todas para poder justificarlo. Pero lo más interesante es que en la discusión, no está en el texto de la ley, pero sí en la discusión de los debates, se discutía, bueno, ¿y qué pasa si alguna provincia no adhiere? Y ahí hay un ida y vuelta entre los constituyentes en relación a la situación en que quedaría una eventual provincia que no adhiera a este acuerdo, a esta nueva esquema de coordinación fiscal. De manera que me parece fundamental, bueno, despejar esta anomalía en la cual hemos vivido, convencernos de que en realidad alcanza con una mayoría. Lo más difícil, yo creo, de esto sería pasar por el Senado, que es donde más fuerza tienen de todas las provincias, y probablemente ahí esté la principal restricción, con lo cual yo creo que con una mayoría de provincias alcanza. Obviamente que hay que aspirar a que todas se sumen y generar un incentivo para que todas se sumen, pero no trabarnos pensando que si alguna no satisfacemos el planteo, todo se cae. No es así. Yo creo que no hay justificativo para no hacerlo, y por lo tanto adhiero a lo que plantea Martín y sobre todo José, de que esto hay que abordarlo, avanzarlo, despejarnos todos estos prejuicios y lograrlo, digamos. Yo creo que un acuerdo de coordinación nos permitiría hacer más eficiente el gasto público, algo imprescindible
desde el punto de vista de lo que esperan los ciudadanos en términos de infraestructura, de servicios, de educación, de salud, bueno, todo lo que necesitamos en el Estado. Y por otro lado, es imprescindible para la reforma tributaria. Yo no creo que se pueda hacer una reforma tributaria si no abordamos este trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno, es decir, si no eliminamos todos estos solapamientos de impuestos. Así que bueno, muchas gracias y ojalá la podamos seguir en otro momento. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un esfuerzo todos de reducir los tiempos porque si no, no nos va, ellos se tienen que ir medio temprano y no vamos a llegar a escuchar a todos. Yo ahora me echaría a Academia y Política, le daría la palabra a Lucas González, que está allá, y después, si Julio puede esperar, le doy al link de acá y volvemos a lo virtual. Dale, Lucas. Bueno, ¿me escuchan bien? Gracias, Lourdes, por la invitación. Gracias también a Yeren Tomasini de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Gracias a los autores, Martín Redrado y José Urtubey, por empujarnos a tener esta discusión. Y gracias a la UCA, mi casa, por organizar esta discusión y por hospedar esta discusión. Disculpas que no estoy presencial, pero estoy en Estados Unidos. Me invitaron para hacer una presentación de un trabajo. Accedí a un fragmento del libro, era uno de los que pataleaba porque me hubiese gustado tenerlo, pero en el fragmento aparecen muchas cosas importantes que comparto. Comparto un diagnóstico central y voy a reaccionar a una parte de ese diagnóstico. Una parte del diagnóstico es que existen enormes diferencias en los indicadores de bienestar de las provincias en Argentina. Por lo que estuvimos viendo en las principales federaciones de América Latina, las principales desigualdades en esos indicadores están en Argentina. Solo refresco algunos de estos indicadores que los revisamos y son iguales. La tasa de analfabetismo es 11 veces mayor en Chaco que en Capital. La esperanza de vida para hombres es 5 años menor en Chaco que en Tierra del Fuego. La mortalidad infantil de menores de 1 año, 3,5 veces más alta en Formosa que en Capital. Y así, una batería de indicadores que están en ese resumen, intuyo que en el libro están mucho más desarrollados, que son escandalosos. Un país no puede permitirse eso. Y también comparto una parte enorme de la discusión en que la clave está en la organización territorial del Estado. No es una discusión sobre si el Estado tiene una responsabilidad o no sobre esto. Existe evidencia empírica sobrada de que la capacidad estatal impacta prácticamente en todos los aspectos del progreso humano. Hay bibliotecas enteras sobre esto. Ahora, bueno, cómo organizamos territorialmente a nuestro país es una enorme discusión, ¿no? Y esto es el espacio para hacerlo. Voy a concentrarme en estos 5 minutos. El Estado Nacional está en retirada, al menos, si no nos vamos a una historia muy larga, desde 1978 y luego en el 92, y algunos momentos espasmódicos de mayor intervención, pero fue desprendiéndose progresivamente de funciones sociales que podrían haber ayudado a disminuir esas desigualdades. La descentralización retiró al Estado Nacional y aumentó las desigualdades territoriales. La descentralización fue esencialmente una política para reducir el déficit fiscal nacional, no para mejorar la salud y la educación en Argentina. Primer punto. Segundo punto, las provincias quedaron prácticamente solas para responder a los desafíos de la reducción de la desigualdad y la generación de progreso. Las provincias ricas, como la que representa Osvaldo, tienen estados más capaces para hacerlo. Las provincias que tienen menos recursos propios son las que tienen más desafíos por delante. Nuestro trabajo de investigación muestra que las transferencias federales reducen desigualdad de ingresos, pero no tienen un impacto fuerte, sistemático, con mejoras en los indicadores de desarrollo humano. Los indicadores de capacidad estatal provincial están relacionados fuertemente con mejoras en esos indicadores de bienestar. Necesitamos más recursos propios de las provincias, mayor profesionalización de las burocracias y más gasto social de las provincias, ¿no? O sea, necesitamos, por un lado, provincias que generen más recursos propios, profesionalicen su burocracia y fijen montos mínimos de gasto social per cápita para todo el país. Ahora, para corregir estas desigualdades se requiere un Estado nacional también, que ayude a corregir esas desigualdades con transferencias orientadas a funciones sociales y que garantice montos mínimos de gasto social per cápita en todas las provincias. Sin un Estado
nacional comprometido a corregir estas desigualdades, Argentina va a seguir teniendo estas desigualdades. No es estrictamente central la discusión de la reforma de la Constitución, sino qué tipo de país queremos. Si queremos un país en donde las provincias ricas puedan tener indicadores razonables, los promedios nacionales no son malos, ahora las desigualdades internas son escandalosas. Sin un sistema redistributivo de transferencias federales, Argentina sería todavía más desigual social y económicamente y políticamente más centrífuga. Y eso es un peligro. 4 minutos 45, gracias. Gracias, Lucas. Bueno, no sé si querés, Diego, y después vuelvo a Juli. Bueno, primero muchas gracias. Ha sido apasionante la introducción, ¿ya? Me gustaría también, más allá de que ya no quiero partir algunas coordenadas para leer el libro, pero hay una cosa interesantísima de plantear, que ustedes lo han tomado como tema, que es justamente un diagnóstico que todos compartimos. Es el diagnóstico de las brechas de la Argentina. Brechas que en el mundo existen, por supuesto, porque uno analiza, por ejemplo, en Europa. España tiene una brecha importante entre Extremadura y Cataluña, pero es de 4-1. Estados Unidos también tiene sus brechas. Ustedes conocen perfectamente el tema. De Nebraska, en Nueva York, se dan claramente las brechas. Ahora, en la Argentina la brecha es desesperante porque estamos en un 13-14-1 desde el punto de vista de la región. Y además la Constitución Nacional lo confiesa, que también es la única constitución del mundo. Soy profesor de constitucional de esta casa, de la ciudad de Rosario, y ustedes saben que es la única constitución del mundo que reconoce el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Sí, confiesa la Constitución este problema. Y además de esa confesión, establece un mecanismo para la ley de coparticipación, que es lo que vamos a profundizar, muy interesante. Porque es cierto que el texto de la Constitución habla de ley convenio. Y convenio es convenio, es decir, tiene que haber un acuerdo inicial entre las provincias y la nación. Y luego habla de una aprobación después de que ingresa por el Senado el convenio y tiene mayoría absoluta de ambas cámaras y no puede ser vetada por el presidente, dice la Constitución Nacional. No puede ser reglamentada tampoco por el presidente porque no puede ser modificado unilateralmente. Y luego requiere el otro convenio, es decir, el acuerdo de las provincias, que está la interpretación. Pero es cierto que es un mecanismo bastante rígido desde el punto de vista constitucional y que ameritaría evaluar si no hay que reformar justamente esto, porque es más fácil reformar la Constitución de Estados Unidos a través del sistema de enmienda, porque requiere el 50% de la aprobación de los estados, que reformar o hacer una ley de coparticipación de la Argentina. Entonces, más allá de que después dicen, aflojemos un poco la interpretación, el problema lo trae. Y es importante. Luego, y es lo más interesante de todo esto, ¿cuáles son las acciones de refederalización del país? El país requiere refederalizarse, si alguna vez fue federal. Si alguna vez. En los papeles siempre hemos sido, pero hay una especie de, nosotros decimos en la facultad, una especie de babelización, es decir, que la torre de Babel, la confusión terminológica de ser federales, pero actuar unitariamente, está funcionando. Y luego, y para digamos, mostrar el problema, acá está muy bien definido. No, acá tiene contador de tiempo y está por salta. Pobre, está hablando conmigo. Estoy hablando Lourdes. No, y entonces digo el tema de cómo encaramos la refederalización del país desde una visión práctica. En general, los sistemas de reparto de recursos en los estados federales y la Argentina peor, tienen que ver con unas estructuras de poder. Fíjense de cuándo es la ley. La ley de coparticipación es de 1988. Final del mandato de Alfonsín, ya una situación de debilidad del Poder Ejecutivo muy alta. Es decir, es un sistema de vasos comunicantes. Si el gobierno nacional tiene alta la vara, las provincias quedan de alguna manera en reducción. Sí, como en el 2001, el Poder Ejecutivo entra en una crisis, la foto de familia es la foto de los gobernadores y es la foto federal.
la que termina recuperando el diálogo, después del diálogo argentino, pero siendo parte de ese diálogo argentino, donde la Iglesia tuvo más la centralidad. Entonces, creo que también esto es una cuestión de realpolitik, ¿no? Cómo funciona el poder para la coparticipación. Por eso, como que está el escenario, ayer me tocó estar en el momento de que se unían los nuevos diputados, yo vengo de la otra, del año 2023, bueno, eso hoy todavía está para analizar, desde lo político, desde lo técnico, desde la ciencia política, de cómo va a darse la conversación federal en Argentina, con un poder ejecutivo, con las características de este poder ejecutivo, y con gobernadores de las características de otros gobernadores actuales. Entonces, la acción de refederalización, nosotros nos pasó en la constituyente de Santa Fe, ahora en este año. La constitución la juramos el 10 de septiembre. Y estamos. Y entonces, y finalizo con esto, cuando hablamos de refederalización hablamos de algunas herramientas en la constitución de Santa Fe, entre ellas los regionalismos y las autonomías municipales, que empiezan a adquirir volumen. Entonces, volumen regional, autonomías que empiezan a fortalecerse, y una ley de coparticipación federal que va a tener que aflojar o en la interpretación o en el texto constitucional. Y si hay que hacer una reforma constitucional, no es una tragedia. Ojalá que esas sean las herramientas para recuperar eso que ustedes plantearon, por lo menos en su presentación, de ese federalismo real, que es fiscal o no es federal. Bueno, ahora salió bien, porque a la política le cuesta más y bastante bien. Diputado nacional por Santa Fe, para el que no conoce, digo, Julio, ¿querés ahí? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Lourdes, la UCA y a los autores del libro también por marcar, digamos, por poner en escena estos debates que algunos consideramos críticos, aunque la urgencia diaria a veces hace parecer que no lo sean. Tuve acceso, voy a tratar de complementar algunas de las cosas que están dichas en la introducción. O sea, valoro largamente la puesta en discusión del tema de federalismo, el tema económico, presupuestario es muy importante. Déjeme ir por otro lado y complementar. En un momento de la introducción se habla de un verdadero federalismo, ¿no? Bueno, quienes andamos en estos temas creemos que algunos, que no hay estrictamente hablando verdadero federalismo. El federalismo, hay federaciones que son producto de conflictos, interacciones entre las partes que tienen que conformar la federación. Por eso no hay modelos de federación. El nuestro tuvo un antagonismo de base que precisamente cuando se hace un pequeño relato, yo sé que no es un libro de historia que se presenta, pero cuando se hace un pequeño relato sobre cuáles han sido los antagonismos históricos, justamente ese antagonismo no se menciona, que es el antagonismo que Alberdi llamó de localidades. Alberdi dijo, el problema argentino y la ausencia de unión hasta acá no es un problema de individuos, es de localidades. O sea, la asimetría territorial. Buenos Aires y el resto. Eso fue para Alberdi el tema. Y el tema no era solamente el tema del puerto. Y esto es muy importante porque por ahí va a ir lo que pretendo, digamos, colaborar, en lo que pretendo colaborar. Buenos Aires era el centro político, administrativo, organizacional, todo lo cual devenía de aquella condición de capital del virreinato. Entonces, no era solamente el tema de los ingresos del puerto y por lo tanto cómo se distribuía eso, sino que Buenos Aires tenía una hegemonía que, y aquí viene el salto cualitativo, y espero que me entiendan y que me disculpen mis amigos de la ciencia política y de la historia, al hoy.
permítame un dato. De acuerdo al CINEP, o sea, al Sistema Nacional de Empleo Público, el 95% del empleo público nacional, o sea, de lo que llamamos el Estado Nacional, en realidad el Estado Federal, está conformado por personas educadas o nacidas en el área metropolitana de Buenos Aires. El 95%. Es como si aquella foto que percibían y entendían, digamos, nuestros fundadores de que Buenos Aires era el centro, lo sigue siendo. Es decir que, ¿y por qué es importante el Estado Nacional? Bueno, no hace falta que lo diga. Es el ámbito de toma de decisiones. No es el ámbito de debate, pero sí de toma de decisiones y de implementación de políticas públicas. Y eso está en un 95% conformado por personas que pertenecen a un mismo espacio cultural, de relaciones, etc. Ustedes no se imaginan, yo tampoco, que el 95% del Estado Nacional de Brasil esté conformado por que el Estado Nacional de Brasil esté conformado por un 95% de personas de Río de Janeiro, como el de Estados Unidos conformado en un 95% por personas de Nueva York. Esto no es menor. Esto no es menor. ¿Dónde y quiénes toman las decisiones? Para quienes hemos andado por algunos años, digamos, en las oficinas del Estado Nacional, es persistente. Son personas con una misma perspectiva, percepción y relaciones. Muchas relaciones y vínculos preestablecidos. ¿Cómo modificar? No tengo idea. Permítame que dé algún ejemplo tan solo. El tema de los consejos federales. O sea, el tema de espacios comunes, ¿no es cierto?, en donde están por política pública, en donde se debate la implementación de políticas públicas. El único Consejo Federal de las decenas que hay, porque en cada espacio de política pública de la federación hay consejos federales, el único con capacidad decisoria, o sea, de hincar el diente, es el de educación. El resto son tan solo, digamos, de coordinación de opiniones, digamos, ¿no? Y de sugerencia de opiniones, ¿sí? Eso tan solo para tirar algo, porque a la hora de repensar, ¿no es cierto?, de refederalizar, no sé si no podríamos pensar un poco en qué tipo de espacios colectivos federales, ¿no es cierto?, se puedan encontrar para la implementación de políticas públicas, digamos, ¿no? Ya está por el tiempo. Sí. El tema es una bomba. Está buenísimo. No sé qué más quería decir, pero no. Se va a tener que ir José. No, termino solamente apoyando algo que, por experiencia también de funcionario público y y federal, lo que dijo Lucas sobre capacidades estatales provinciales. No hay, créanme, lo he visto. El deterioro de algunas capacidades estatales provinciales es serio. Si no nos lo tomamos en serio, persistirá la desigualdad, porque en cada provincia no hay tales capacidades para llevar adelante, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que se necesita para este desarrollo que se pretende de cada una de ellas. Y aquí me quedo callado porque ya pasó el tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Julio. Perdón. Además de no haber caído ni me veo que el juez me dice que te voy a llegar a la universidad, lo voy ahora. Así che si impongono le difficili, quello è la seguito lui tiene disculpa perché da Martí que es mucho más específico. No, y usted me pidió precisamente que apunte todo estos temas para... No, juntemos bibliografía, sí seguimos el debate y pasarnos haciendo el libro todo. Bueno, dale. Le quería dar la palabra, ahora sí, escuchamos a una voz fertilidad. Bueno, gracias. Presentarles si quieren, Lara. Soy Lara Beiburu, soy onicóloga, empecé en Buenos Aires. Tela, que compartió muchos encuentros y diálogos. La UCA siempre agradecida por la invitación y por los espacios y los espacios de su tarea importante.
y hoy me toca el sombrero actual, es la dirección existida más es una cosa, trabajo pública, pero si hay algo que ha recorrido en mi actividad profesional tiene que ver con el federalismo, porque soy una mujer del interior que se tuvo que dejar sin localidad, a la que quiero mucho aquí fue al provincia de Buenos Aires, está lejos, pero entonces suficientemente lejos como para no poder haber desarrollado mi vida profesional ahí. Son 300 kilómetros y siempre me atravesó eso, ¿no? Porque estábamos obligados a dejar nuestro lugar de origen para crecer como profesionales y eso tenía que ser una obligación y no una elección. Entonces, el federalismo me vino y la ciencia política me vino por ese lado. Cómo lograr que quien quiera quedarse en Lincoln se pueda quedar en Lincoln, igual, just Lincoln, sí, ahí. No, son 300 kilómetros. La otra localidad es mucho peor. Dos cosas de todo lo que estuve escuchando me parece importante y quiero el libro. Estoy segura que en el libro está ahí, sobre todo para poder dar clases, que es algo que también disfruto mucho y me ayuda a crecer, que tiene que ver con, hablamos mucho de coparticipación federal. La coparticipación federal no está en la Constitución de 1853. No es algo, la Constitución de 1853 era bastante clara, separaba fuentes tributarias. En el artículo 4 decía específicamente con qué se financiaba la nación, y después en el capítulo de gobiernos de provincia, en el título de gobiernos de provincia, decía dónde se financiaban las provincias. Y el problema que tuvo la Constitución de 1853 es que nunca dijo cómo se financian las provincias, no puede financiarse la nación, y cómo se financia la nación no puede financiarse las provincias. Entonces en 1890, primer crisis económica internacional, la nación dice, bueno, a mí nadie me prohíbe, voy a poner impuestos como tienen las provincias, y empiezan las primeras superposiciones. Y llega un señor, Federico Pinedo, en 1934, y dice, esto es un aquelarre. Y la 12.139, que es la ley de limitación de impuestos internos, es el inicio de toda esta, de toda esta idea que se termina de constitucionalizar en el 94. Pero hasta el 94 la ley de coparticipación federal no estaba en la Constitución y podíamos volver a aquel momento original de separación de dueños. Creo que volver a esa ley de licitación de impuestos internos, ver quiénes fueron, cómo se dio ese debate. Esa ley, la 12.139, es la que unifica todos los impuestos en la nación y dice, bueno, la nación, yo cobro todo y después lo reparto, pero en esa discusión algunas provincias salieron ganando, el régimen especial de azúcar, el régimen especial del vino. Ya en ese momento tuvimos algunos desequilibrios en algo que buscaba equilibrar. La política metió la cola, porque el libro se trata de distribuir dinero y distribuir poder, y la política metió la cola. Entonces, creo que deberíamos volver a ese momento original también para poder entender un poco cómo podemos salir de esto, ¿no? Porque en 1853 estaba muy claro cómo era todo. No muy claro, digo, porque no sé, lo que no está prohibido está permitido. Soy politóloga, no soy abogada, pero nuestro régimen habla de eso. Y volver a ese origen, porque pensemos que esa era una ley que iba a estar por 20 años, y ni siquiera el peronismo, con todo su poder político, pudo modificar en 1952, pudo volver, porque era una ley transitoria en estos momentos. El peronismo, con todo su poder político en aquel momento, estamos hablando de 1952, entre 52 y 54, pudo volver a la separación de fuentes tributarias. Tampoco pudo dar de baja los regímenes especiales, o sea, el poder de las provincias en el Congreso en pleno peronismo siguió siendo un poder fuerte para estos regímenes especiales. Entonces, poder volver, mirar un poco la historia y volver a pensar en eso y qué pasó en aquel momento nos puede dar luz sobre qué podemos hacer en el presente, ¿no? Los politólogos hablamos mucho de past dependence y ¿no? los caminos dependientes, lo que se hace una vez después se deshacer. Me parece que es una invitación a repensar todo esto, porque ahora estamos en un breve. Ahora la Constitución dice que este régimen de unificación de impuestos internos tiene que ser sancionado por el Congreso Nacional,
ya no podemos volver a 1853. En algunas cosas reconozco que creo que sería bueno volver a 1853, que aquella constitución no era tan mala. Pero en esto creo que volver a estudiar la 12.139, volver a ver qué es lo que le sucedió al peronismo con todo su poder político y las dificultades que tuvo en aquel momento para poder regresar a una separación de fuentes tributarias, nos puede dar algunas pistas de cuáles son esos mojones provinciales que todavía se mantienen como reductos de poder que impiden también, hablamos de la centralización de la nación, pero a veces las provincias en esa centralización logra ser actores de veto importante para lograr principios más equilibrados y tomar decisiones. Gracias, Dana. Buenísimo lo que traes, volver a mirar. No sé, Martín. Buenos días. Muchas gracias, Rules, por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Soy profesor de esta casa, soy profesor de Derecho Constitucional en Marcel Parra, de la UCA, y soy tu secretario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, con lo cual estos temas constitucionalistas, como dijo Diego, son temas muy críticos. Yo, particular, que cada vez que nos buscamos los constitucionalistas en congresos, siempre hay una comisión que trata temas formales. Yo, sí, vas a confirmar de lo que estoy comentando. Cada vez que nos juntamos allá, hacemos propuestas muy interesantes que lamentablemente no siempre encuentran un camino de concreción en Wikipedia. Celebro y felicito a los autores por poner este tema en debate y porque, por lo que han comentado, tienen una mirada que va en sintonía con lo que por eso está discutiendo el derecho constitucional, como lo marcaba el doctor Urtubey, el maestro Gamino María Hernández, va por el camino respecto a la conformación de las facultades que darán en la ley convenio del artículo 75 inciso segundo, siempre que la unanimidad. La doctora María Gabriela Ábalos, una constitucionalista mendocina, también va en ese sentido, que ha desarrollado los últimos congresos sobre el escrito. Y tengo muy presente que hace no mucho tiempo, precisamente subidos a esta idea de la unanimidad, en los congresos constitucionales, Diego va a tener que acordar, se hablaba de esta cosa una utopía. O sea, nunca vamos a. Se planteaba que si la Perú íbamos a llevar este acuerdo. Entonces, celebro que vayamos en ese sentido. También, como referían hace unos minutos los autores, también en el sentido del principio de legalidad. Esto tiene que estar plasmado en la ley. Soy una cláusula constitucional, para mí que soy vegetariano, el tema de dejar las reglas claras en materia de distribución de fondos federales me parece clave, pero no solo tiene que dar la voluntad del gobierno de momento, sino también plasmarse en una ley, ¿no? El principio de legalidad. Por otra parte, vengo de una provincia donde el gobernador Frigerio, una de las cuestiones que siempre remarca es la responsabilidad fiscal. Entonces, nosotros no solo en los sectores los reclamamos informalmente por sobre en materia y fondos del profesional, el tema de Sartolani, para nosotros es muy importante, la asumiríamos, sino que también hacia adentro tratamos de establecer esta idea de la responsabilidad fiscal, que es una idea que debería tener, que se debería papear, digamos, en el concepto de las provincias. Pero además de estas cuestiones, yo quiero que digo a mis alumnos, difícilmente podamos hablar del belgarismo si no hablamos que un claro reparto de los fondos federales, porque es inviable la distribución de competencias si nosotros no tenemos claro la distribución de fondos. Es muy importante, crítica la distribución de fondos, pero también el elemento por las competencias que van más allá del lugar. Así perfecto que hablemos de las competencias tributarias, pero siempre tengo presente aquella invasión de competencias que suele tener el gobierno federal. En ese sentido, hay mucho pronunciamiento de la Corte. Cuando hablamos de estos temas, tendemos a buscar pronunciamientos de la Corte que tengan que ver con el ejercicio del poder de policía, pero a mí siempre me dan vuelta en la cabeza dos pronunciamientos relativamente recientes de la Corte en materia de competencias y de invasión de competencias por parte del gobierno federal hacia las provincias. Por un lado, recordarán ustedes Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completado nacional, el 4 de mayo de 2021, que para la prensa fue
la cuestión vinculada a clases presenciales, pero si uno se va al fallo, que lo que hablamos es que una corte de desbordes competenciales. El Estado federal va a competencias que, por artículo 5, le corresponden a la provincia. Y se mete con temas que se corresponden a las provincias. Y por otro lado, la defensa del acto de apreciación provincial que hace el voto de la minoría, en un caso lo llamó Castillo, el voto de la minoría del doctor Rosati, respecto a la defensa de ese ámbito de apreciación provincial, y Castillo, que como algunos de ustedes recordarán, fue paso y la educación religiosa al explicar todas dudas de esa. Mi reflexión pasa por esos caminos. Felicitamos nuevamente a los autores y a la gente de amigos y a fotos. Gracias, Marlene. Estamos por decidir, Mar. Faltan 10 Martínez. 5 minutos. Ahora sé si querés 2 minutos más. No sé, otra vez quiere adelante. Bueno, pero de 2 minutos por decidir y Marlene quiere cerrar. Uno piensa en cuatrimestres y en 2 minutos. No me tocó el siguiente resumir. No, por eso. Que no, quizás también este encuentro se puede repetir, ¿no? Hay para decirlo telegráficamente, hay esta combinación. No es solamente un país muy desigual, Argentina, dentro de las federaciones no para desiguales, sino que también, te marcaba Julio, es un país muy desigual, no solamente en desarrollo, sino en tamaño. Y esto lo primero que hace es generar un escenario, porque todo se pillan mucho acerca de la construcción de coaliciones de provincias chicas y pobres, que en general son aparte las que están en contra de la concordancia fiscal. Con eso yo me pregunto si el tema del escenario es cómo construir un país, un país más igual, y lo que estamos pensando es en correspondencia fiscal. Primero es una visión contradictoria, ¿no? La idea de correspondencia fiscal tiende a favorecer más a las primeras que a las segundas. Y segundo, cómo lo vamos a hacer, principalmente para tramitarlo, por esta característica que tiene el maíz. No, pero no me quiero encerrar en eso, quiero decir los temas que yo trabajo sobre todo sobre el tema de gestión, que si por lo menos sobre los temas de gestión, los 27 las agendas de estudio de los países federales están saliendo de la idea de descentralización como el núcleo de estudio para la necesidad de comunidad de geografía. Y ahí hay una frase esa que si llegamos al mundo judicial en esa coordinación estamos en problemas. La idea es cómo nos ponemos de acuerdo con los miembros del Pacto Federal para articular las diferentes tareas en un país tan desigual, de tamaños relativos tan diferentes. Obviamente, por default, por definición, va a haber solapamientos en algunas provincias, va a haber una carga medida para acá. Yo soy catamarqueño, lo que dan trabajo en temas de trabajo son las provincias de Ártico. Obviamente lo que necesita Catamarca, el Estado Nacional, y hasta dónde puede sus capacidades, como decía Julio, desarrollar es muy diferente a lo que va a hacer Córdoba. Entonces, nosotros estamos un Estado Nacional muy activo en Catamarca y por ahí mucho menos activo en Córdoba. La idea es, como les digo, armar todas cosas que se estudian entre el animo cooperativo, los 27 federaciones del mundo van a ser el animo cooperativo, es esta idea de que sentamos en un parlamento y acordamos, vamos entre todos. Y en eso, 2 elementos más y termino para no pisar el tiempo. Uno, la cuestión de lealtad general. Nosotros tenemos que construir el lenguaje común y la idea de pertenecer a la nación, ¿no? Hay varios autores que marcan, si no hay lealtad federal, internet es imposible. Si yo me pago, dice, fiscales federales, si yo hasta que no me den lo mío, no dejo de andar, esto no puede funcionar. Y segundo, la idea, yo estoy trabajando ahora como soy administrador gubernamental, el personal de carrera del Estado Nacional, ahora estoy trabajando en CFRI, CFRI está construyendo las siguientes. Hay una idea del tipo que está de Catamarca, que no conoce el Pejano, que no conoce el San Juanino, no tenemos una mirada estratégica, ni siquiera lo mismo que pongo, ¿no? La idea de construir ahí entre todos una idea de país, porque esto es clave del federalismo, la posibilidad de arreglarlo. Nada, y tomo el guante de que me faltan muchos kilómetros de debate, así que para no hacerlo liviano. Bueno, muchas gracias. Hablo de Chile productor pecuario, dirigente igual, bon, sé que ahorita en la universidad, pero más siempre preferible si no se puede.
yo quería, hemos matizando con el tema de una visión de desembolso, ¿no? Para poder de alguna manera emular una visión secondo compatibile all'inizio fisico, con los altos. Y ahí, digamos, de alguna manera, el debate histórico, el péndulo de este modelo, ¿no? El modelo que de alguna manera estratégico, digamos, y compensa versus el modelo que abre e innova, ¿no? Y eso, así como porque digo, porque nosotros del campo, digamos, el aporte del federalismo, y lo hemos dicho mucho, es que las desafíos de regiones, ¿no? Y muchas veces pasa más que regionales, justamente un moque tiene que ver esto, ¿no? Como una economía necesitada, una economía digamos, digamos, está desprotegida, ¿no? Entonces, esa falta de visión que parece junto a desarrollo y honestamente dados, el ejemplo que siempre ponemos es Brasil, ¿no? Brasil hace muchos años digamos, tenía una línea de futuros, política de su área, hizo de eso una política, digamos, estratégica, y a partir de ahí, a medio del gobierno de toda la pereza, todo podido cambiar, digamos, lo que era país netamente importador de alimentos, el primer país neto del mundo, y a meto un ejemplo, o sea, ahí es Chile, Chile, a veces muchas cosas más. Entonces, igual, hay un ejemplo claro de lo que es una política de Estado virtuosa. Pero, digamos, muchas veces políticas que están más orientadas a ver cómo nos sacamos o estos sectores, o, digamos, la política, digamos, general, cómo se saca de provincia. Entonces, a partir de ahí, digamos, más son preguntas y cuestiones que tienen que ver con, bueno, los motores que de alguna manera sabemos que tenemos en Argentina, el audio es uno de ellos. Todos estos motores necesitan inflación, especialmente de infraestructura, y es bueno, fijaos absolutamente indiscutible. Después todos deben dólares ahí, Martín, digamos, un tema, ¿no? Digamos, el tipo de cambio, las preguntas sobre el tipo de cambio, el fundador holandés, etcétera, etcétera, que creo que invito, quisiera decir a todos, por allí también. Sí. E ci sono ormai dove sulle tracce di libri, hemos hablado también de la geoeconomía, de geopolítica, cómo coordinamos tiempo para que se adapte con una manera como las economías éticas, no son los socios, pero y termino con esto, la gestión del campo cultural, ¿no? Cómo lo convertimos el deterioro, como sucede en de hecho, como esas cosas, especialmente en la sociedad, de los valores, no siempre sí, el trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Y hay una preocupación de estas nuevas habilidades que van a necesitar la economía del futuro, las nuevas capacidades, y básicamente un poco para trabajos, cómo hacemos que vuelva la gente de donde vive. O sea, mi porque no, o yo me encuentro que es una Castilla, no significa pasar que llaman acá. Empezó ya he visto ya por usar la reversión de alguna manera de literatura. Por otra cuestión, ¿no? El desarrollo de la pandemia, que muchos se fueron ahí, cuando vieron que había por actividad en el grandeza que se van a tirar, eso empezó a traer nuevos servicios, y empezó a ser un pueblo que había a 2.500 habitantes a 600, hoy empezó de nuevo habitar. ¿Verdad? Cuando que su y hay que estar pensando en eso, y de una perspectiva que siempre me preocupa enormemente. Estos sectores de crecimiento alto, de la energía, minería, químicos, crisis del procesamiento, están localizados lejos de Uruguay. 28% de la población que vive ahí, de alguna manera, como bien decía, y vosotros estamos país, tienen un poder directo. Cualquier cosa que tenemos hablando, por esto está, entonces, parece que esa perspectiva es interesante que va a ser una foto actual después. Sobre eso, sobre 38, una de las ciudades más grandes que tienen, dice 38% está localizado en el urbano, tiene bajísimas posibilidades de ser bajísima empleabilidad en estas industrias que están vinculadas a la Bueno, ahí habría un problema. Pero para nada que hay algo que no hablaron. Dale. Un rápido, lo primero, felicitaciones. Yo sí leí el libro, pero lo leí de manera acelerada, mal, tratando de interiorizarte. Lo que sí también detecté es algo que es significativamente importante. Yo estoy cansado de escuchar diagnósticos. Ustedes han sabido elaborar el diagnóstico y proponer propuestas. Eso es muy positivo. Lo otro positivo es el título del libro. El sujeto es Argentina, todos argentinos. Y eso es muy importante, porque Argentina engloba a todos. Dicho esto,
ustedes abarcan muchas áreas, pero fundamentalmente es un documento económico. Y esto lo quiero resaltar, porque ustedes hablan de ciencia y tecnología, infraestructura, estoy leyendo el paso que dice, bienestar social, política exterior, pero todo orientado, todo asociado a la economía. Y eso es una estrategia particular. Y acá voy a la sugerencia. Este trabajo tiene un riesgo permanente en cualquier iniciativa que tenemos. Argentina tiene una constitución nacional maravillosa, pero de ahí saltan las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno tienen dos condicionantes inexorables. No lo estoy juzgando, es un hecho, un facto. El primer condicionante respeta una ideología, la ideología del partido político que asume, y está bien. El segundo condicionante, buscan lograr y mantener el poder, pero en el marco de la identidad. Eso significa que todo plan de gobierno planifica a 4 y no más de 8 años. Cuando uno lee el libro, ustedes proponen cosas de corto plazo, pero sin una duda mediana y grave. Díganme cómo salimos del corto plazo. Estamos atrapados en el lodo del corto plazo. Y eso nos tiene entrampados. Cuando ustedes elaboran el trabajo, faltan algunas cosas. Permítanme. La primera, el manejo del tiempo. Lo vi hablar, y está muy bien porque es un libro de nivel estratégico. Pero no hablan de plazos, porque justamente es un trabajo de mediano y largo plazo. El segundo dato, falta el diseño, y esto sí es un gran condicionante. Como ustedes otros, digo ustedes porque ustedes hicieron el libro, cualquiera de nosotros en nuestros partidos elaboramos una idea, estamos hablando de una estrategia particular que coadyuva a una estrategia general. En la estrategia general vamos a encontrar el qué queremos como Argentina, objetivos estratégicos nacionales. Y en ese mismo nivel vamos a tener que encontrar el camino desde nuestro presente hasta lograr esos objetivos. El cómo lo hacemos. Esas son las políticas de plan. Significa que cualquier iniciativa que tengamos, muy bien intencionada, como la de ustedes, y las aplaudo porque lo que leí es excelente, choca al momento de que no encuentra hacia qué va, cuál es el fin último. Es lo que nos está faltando a nosotros. Coincido que hay que pasar por la ley, coincido que tiene que ser trabajado en el Congreso, pero mi sugerencia es ampliar eso como parte de una estrategia general, yo lo llamo plan integral de futuro, donde logremos consolidar un paraguas que contenga las políticas de gobierno, le fije un objetivo a seguir y le ponga límites. Y entonces viene un gobierno de extrema derecha, viene un gobierno de extrema izquierda, y se va. Y ese zaranda que tenemos en este país es porque no tenemos un paraguas de contención. Esa es mi propuesta al momento de llevar la propuesta de ustedes, tratar de inflarla y llevarla a una estrategia nacional para definir eso y hacerlo en ley. Y finalmente, fundamentalmente, porque es el problema que tenemos con la ley de coparticipación, reglamentar, de tal manera de tener los controles correspondientes. Gracias. Sí, Marco quiere decir algo, pero no sé si... Igual, sí, una frase de... Y la cuento de introducción anterior. Hay una frase de Víctor Lugo que me gusta. Ya usted. No hay nada más comedoso que idea a la cual le han llegado ese momento de organización. Hoy tenemos que esta situación de la un partido oficialista que no gobierna en este territorio. Y 3 veces de gobernadores con un jefe de gobierno que carecen de una referencia política nacional. Estos 2 elementos, unida a la crisis generalizada del sistema político, hacen una realidad en la política de hoy. Más allá de la percepción de hay única y exclusivamente 2 poderes. ¿No?
el presidente de la nación y los gobernadores del jefe del gobierno de la ciudad. Con respeto absoluto por la Constitución nacional y con la función del Parlamento, el Parlamento y los demás poderes del Estado están sujetos a esta línea. Por eso es que me parece extraordinariamente oportuna la maldición de Pepe. Realmente ha sido, primero, agradecido a dos distribuciones de todo, porque ha sido, a ver, todas han generado lo que decimos los economistas, valor agregado. Lo que les propongo también es que cada uno tome este tema y lo instale en su ámbito. Juan lo decía claramente, me pareció juego al cierre el tuyo porque lo bajó a la política y bajó a la realpolitik de los próximos meses. Hay dos poderes y se va a discutir el tema de desarrollo económico y social, no es un libro económico solamente, y sí este libro sigue una trayectoria de mi séptimo libro, para tener un concepto de estrategia y que ir a ver el libro anterior de Argentina primero. Y lo escribí bastante antes que Donald Trump hablara de America First. Pensando lo escribía en el 2021. Por lo cual el concepto claramente está. Creo que hemos recorrido conceptos muy interesantes. Me pareció este tema de la salida que viene teniendo el Estado Nacional, esta cronología que se hizo de darme funciones sociales sobre todo a las provincias, el solapamiento que existe entre nación, provincias y municipios, la recorrida histórica que se ha hecho también en términos de la unificación y cómo fue ese debate que bien señalaste que hizo Federico Pinedo. Todas las contribuciones que he escuchado son realmente cosas muy propositivas. O dijiste muy bien también, el libro lo que hace es, a diferencia de muchos colegas que plantean lo mal que está la situación, es también jugarse sin decir tenemos la verdad revelada. Nosotros, digamos, ponemos una propuesta sobre la mesa. Lo que sí estamos convencidos es que no hay concepto, y también a lo tuyo, no va a haber un concepto de desarrollo sin un concepto de federalismo fiscal. Y que va a llegar el momento, sea por la discusión que viene de que el propio Poder Ejecutivo va a estar la discusión de la reforma tributaria, sea porque en la discusión de esa reforma tributaria los gobernadores van a pedir, específicamente yo creo que la negociación puede pasar por el tema obra pública, quién financia obra pública, que es uno de los ejes, hablamos en el título de infraestructura, uno de los ejes de desarrollo y de integración territorial, tanto obra que hace a integración física como una integración digital que necesita la Argentina, con lo cual, sea porque viene en la discusión de reforma tributaria, la discusión sobre federalismo fiscal, estoy seguro que los gobernadores, por haber hablado con ellos, van a partear o van a mantener, con lo cual, como decía Pascual, el timing es, ahora sí va a llegar el momento de esto que se habló y sí lo que también una unanimidad que tuvieron todos los hilos productores, bueno, también lo de constitucionalista, también lo mencionó, todos estamos de acuerdo con lo que escuché aquí, es que no se necesita una liquidez. El tema que, y en esto les propongo a cada uno de nosotros que instalemos en nuestros ámbitos esta idea que no se necesita una liquidez. El otro concepto, para llevarlo también al debate público, es lo que decía Jos, es instalar el concepto de desarrollo económico y social. La sociedad argentina no va a poder tener un concepto de desarrollo si no incluye este concepto de federalismo. Por lo cual cada uno tenga responsabilidad en su ámbito, en el ámbito también de instalación política de este tema. Igual, algo que salió y que me parece interesante, porque yo soy politóloga, no monorista, que si no reconstruimos la estatalidad, no importa cómo refinanciemos, eso no va a ocurrir. Entonces, parece que esto que trajo Horacio, lo que trajo en el sentido, digo, porque cuando aparece eso, parece que estamos de vuelta diciendo a las provincias pobres hay que darles. No, hay que memelarles capacidades estatales para que lo que ellos puedan lograr o recibir
tengan efectos, porque mientras no haya capacidades estatales, aunque redistribuyamos, no va a haber resultados concretos para unas partes. Me gustó ese, me gustó también, y por eso lo rescato, que esta idea de que lo federal es lo nacional. Y hay que generar siempre la bandera argentina para la discusión esta, porque si no estamos todos pujando por lo propio, y que es un peligro de las provincias unidas del sur, que vuelvo a surgir con los gobernadores que tenemos. Está todo el mundo buscando la propia y hay que rescatar la idea de lo común, porque si perdemos lo común se pierde esta idea de que nos tenemos que ayudar entre todos. Excelente, capacidades estatales. Vuelvo digamos, tenemos dos escenarios. Uno es que realmente como en la reforma tributaria se plantee el concepto de desarrollo y liberalismo fiscal. Si no sucede así, Argentina con este retiro también del Estado Nacional, lo que vamos a tener, y esto vamos a hacer una proyección, vamos a tener, y también lo decía, vamos a tener un país donde 5 sectores, un país muy heterogéneo, más heterogéneo todavía del que tenemos ahora, y vamos a tener una crisis de empleo. Si seguimos con este proceso, lo dijeron ustedes también tangencialmente, si no resolvemos este problema, no vamos a resolver el problema de las migraciones urbanas, no vamos a resolver el problema social que tiene el conurbano bonaerense o los conurbanos, Gran Rosario, también el Gran Córdoba, y por lo tanto allí tenemos, digamos, o se plantea ahora este año, o vamos a un país donde el 2027, vamos a discutir si tenemos un país donde funcionan 5 sectores que dijeron, o algunas provincias que tienen estos sectores productivos, agronomía, oil and gas, energía, servicios del conocimiento. Hablaron de turismo. Con este tipo de cambio es difícil tener turismo, digamos. Tenemos la cuenta de turismo emisivo, 9.000 millones, turismo receptivo, un cuarto de eso, con lo cual fuerte déficit en este aspecto, por lo cual intermediación financiera, que también sigue creciendo porque viene el piso, el crédito en la Argentina viene el piso y 10 puntos del producto, cuando cualquier país de la región 50 puntos del producto, por lo cual o se plantea ahora en el 2026 o va a venir en el 2027 qué país queremos hacia adelante. No se van a resolver los problemas del conurbano bonaerense si tenemos solamente estos 5 sectores que funcionan en la Argentina. O sea que los insto también a que la escuela nos vuelva a convocar o que cada uno... Generemos, yo abro la escuela para que en los ámbitos que cada uno le quiera podamos generar... Y también cada uno tiene sus espacios, el espacio público también, los conceptos en donde ya tenemos, hay un concepto central, no se necesita unanimidad, hay otro concepto central, muchos aquí hubo, pero yo rescato también para dar el debate en la opinión pública. No hay desarrollo sin federalismo fiscal. Con esto lo insto que cada uno lleve este tema a sus propios ámbitos de discusión para que se pueda instalar una discusión más rica, más eficiente y que cada uno pueda aportar a un concepto integral de desarrollo, que es ese concepto que debe tener una estrategia nacional, una estrategia de toda la Argentina. Muchísimas gracias. Fue tan bueno que Martín va a llegar al lado.